Bueno, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta quinta sesión online de la Cinemateca Sala Alterna. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora del espacio. En la noche de hoy tenemos dos invitadas. Nos acompaña Gabriela Díaz Montealegre y Catalina Cortés Severino. Gabriela es antropóloga visual de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en investigación sobre medios audiovisuales, pueblos indígenas, género y memoria. Ha trabajado como fotógrafa en la producción de documentales y videos, series fotográficas, publicaciones etnográficas y fotográficas, fortalecimiento comunitario a través de la comunicación, realización, edición y producción de publicaciones académicas, artísticas e institucionales. Catalina Cortés Severino es doctora en Antropología, Historia y Teoría de la Cultura y profesional en Antropología de la Università di Siena, Italia. Realizó una maestría en Artes y Estudios de la Comunicación en la Universidad del Norte de Carolina, Estados Unidos, y un diplomado en Producción de Documental en la Universidad de Duke. Su recorrido académico e investigativo se ha caracterizado por generar aportes y discusiones en torno al uso de la sensorialidad y la visualidad en los estudios antropológicos. Su trabajo se desarrolla entre el análisis sociocultural y los lenguajes estéticos. Gabriela y Catalina, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este espacio el día de hoy. Hola, muchas Bueno, gracias. muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a Gabriela por su trabajo. Es un trabajo muy valioso y, digamos, desde el campo de la antropología, pues nos deja como más que explicaciones, ¿sí? O sea, muchos cuestionamientos desde qué es la otredad, la representación, ir más allá de la representación, el trabajo con las imágenes. Bueno, hay muchos temas que salen del trabajo, pero quiero empezar con una pregunta a Gabriela, y pues creo que es como interés de todos saber, conocer el proceso, ¿no? Porque lo que yo veo es que, o sea, es un documental donde se nota que hay etnografía, ¿sí? Eh, que hay todo un proceso, o sea, de tiempo, de conocimiento. No es, o sea, no fue un documental que se hecho en una semana, o sea, eso se nota en todo el documental. Entonces mi pregunta va hacia esa relación desde, pues, desde su hacer, ¿sí? Desde el hacer de este documental a la relación entre la etnografía y la práctica documental, ¿no? Como que nos amplía, creo que ahí pues ha escrito muchísimo, hay muchas apuestas, pero me interesa es desde tu trabajo, Gabriela, o sea, como antropóloga y pues también como documentalista, eh, o sea, cómo fue el desarrollo, o sea, cómo fue el proceso. Bueno, al respecto, pues contarles, nosotros iniciamos el proceso con la comunidad Nucac en el 2009 en la producción del documental Meandros, y desde ahí yo inicié un proceso de acercamiento con la comunidad Nucac, sobre todo con el grupo Guayarimuno, que es este grupo que ustedes conocieron en el documental. Y como efectivamente tú lo dices, pues fue un proceso previo al rodaje como tal de este documental de 5 años, en el que yo estuve viajando de manera constante, conviviendo con ellas, con ellos, conociendo todo su entorno, conociéndolas a ellas como personas. Siempre para mí, pues, o sea, esto lo hice en un proceso como siempre cuestionándome porque estaba en paralelo estudiando antropología. Entonces siempre para mí fue importante poder cuestionarse sobre cómo era la manera en la que yo me acercaba a ellas, y como fotógrafa también siempre estuvo para mí presente el cuestionamiento sobre la imagen, sobre cómo ellos interpretaban la imagen, pues porque el pueblo Nucac ha sido un pueblo suprema, como representado en múltiples narrativas, en múltiples contextos, y es una imagen que ha sido muy utilizada para representar esa diversidad cultural que tenemos en Colombia, ¿no? Entonces para mí era muy interesante poder saber ellos qué
percibían de esas imágenes que habían tomado. Yo conocía muchas fotografías de los NUCAC. Entonces, durante este proceso de 5 años, yo estuve visitándolos, conviviendo con ellas, haciendo cada una de sus actividades. Entonces, me permitió realmente hacer un ejercicio de etnografía profundo. Y creo que algo indispensable de este primer momento fue poder construir un vínculo de confianza que fuera más allá de la producción del conocimiento, que fuera más allá de la producción de un elemento fijo, un documental o un artículo, o mi tesis en este caso también, sino una construcción de personas. Y en este proceso, pues nosotros hicimos todo un acercamiento con la imagen y con el ejercicio de la imagen, desde el tomar las fotografías, pero también cómo cambiar ese lugar desde donde se toma la fotografía, ¿no? Ustedes saben que una fotografía, o ser fotógrafa o tomar una fotografía es una relación de poder donde yo decido qué enfoco, qué quiero contar, desde dónde lo quiero contar. Para mí fue muy importante en el conocimiento con los NUCAC, en acercarme con ellos, que ellos también pudieran tener otra relación con la cámara, con esa cámara que iba a estar atravesada en toda nuestra historia de relacionamiento. Las primeras veces yo no tomé fotografías, sino que eran ellos los que tomaban las fotografías, y en todo ese contexto surgen las situaciones con las que inicia el documental, que son esas visitas de gente externa a la comunidad, de gente también fuera del Guaviare, a conocer el último pueblo nómada, y la sobreproducción de fotografías que hubo en ese momento, y como todas las experiencias de acercamiento de gente que estaba, digamos, gente de afuera de la comunidad, incluso la mía propia, fue lo que me llevó a pensar y a invitar a poder realizar este documental. Fue lo que me motivó como a buscar cuestionar, como tú dices. Mi interés nunca fue poder establecer respuestas o explicar cuál es la situación, sino que yo quería transmitir los cuestionamientos que había sentido en mi experiencia de 5 años viviendo con ellas. Entonces, todo ese proceso previo creo que fue indispensable para poder construir un documental que fuera cercano en toda su producción, cercano a ellos como comunidad, me refiero. En relación a eso, pues que creo que podríamos seguir la conversación, o sea, tiene que ver con lo que has dicho, pero es como la selección del posicionamiento, ¿no? De tu posicionamiento, que es muy clara al comienzo, como esa parte reflexiva, y al final del documental. Y durante pues, el comienzo y el final hay una o dos pues, alusiones como reflexivas, pero ese tono reflexivo, como te digo, pues lo encuentro al comienzo y al final, pero se ve también de otras formas en el documental, o sea, a través de la forma de enmarcar, de aproximarte, o sea, se nota que estás ahí como cerca de ellos, acompañando, no como una mirada como externa, ¿sí? Súper, sino pues que estás ahí cerca. Eh, y como en esa, digamos, en esa lección, ¿sí? Que tú haces de cómo muestras su posicionamiento, cómo muestras su habilidad, también ahí encuentro una tensión como entre lo reflexivo y lo explicativo. O sea, no es que sea un documental explicativo, pero hay momentos donde tú nos explicas ciertas cosas, ¿no? O sea, como que los niños aprenden a jugar con el fuego, aprender el fuego temprano, bueno, pequeñas cosas. Entonces, como, digamos, cómo se dieron esas elecciones en el montaje al mostrar tu posicionamiento. Bueno, creo que en mi experiencia como antropóloga visual siempre estuvo ese cuestionamiento de cómo contar la experiencia misma que tú tienes, ¿no? Desde el audiovisual o desde lo visual en sí mismo. Creo que para mí, como lo decía antes, fue muy importante sentirme interpelada por ellos. O sea, la experiencia de convivir con los NUCAC transformó mi vida, y sentía que no podía hacer este documental sin ponerme de presente, ¿no? Porque las reflexiones que surgen acá, pues surgen desde donde yo lo estoy viendo, y no quería sentirme como alguien que estuviera hablando externa, porque
sentía que siempre pues todo había estado atravesado por la manera como nos relacionábamos. De nuevo, creo que el vínculo de confianza que pudimos establecer en Doble Vía fue indispensable para eso y creo que también, o sea, era una búsqueda de cómo interpelar al espectador que estuviera viendo este documental, ¿no? Como cada una de las situaciones que se presentan en el documental nos pueden interpelar sobre las seguridades que tenemos de nosotras mismas, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, de cómo pensamos el mundo, de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, sentía que en la medida que yo pudiera hablar desde mi experiencia, desde mi voz propia, podía generar un vínculo también con quien estuviera viendo el documental, que no los sintiera tan lejanos a ellos, sino como estamos buscando una manera de dialogar, así sean tiempos distintos, así no sea pero sí creo que el documental, el audiovisual en general, pues es un diálogo, ¿no? No creo que sea solo una puesta en una vía en la que yo planteo lo que quiero contar y ya, sino que para mí siempre ha sido importante el saber cómo esto se devuelve y cómo se devuelve quienes lo ven, así como se devuelve en la comunidad. Y creo que eso, como que era importante poder moverse desde lugares, posicionamientos, porque en todo caso tenía mucha información y de todo lo que había aprendido de ellas. Y siento que esa es una apuesta también en el documental, no dar explicado todo o así supremamente graneadito, sino construir escenas de un significado, una carga simbólica bastante considerable, como cada escena busca transmitir cómo ellos se piensan su vida alrededor de la alimentación, alrededor de la educación, alrededor de la salud, y asimismo cómo quienes están ahí, que no son de la comunidad Nucac, como es la enfermera Marina o como es Darío el profe, que es de otra comunidad indígena, o como soy yo misma, o incluso a mí me gustaría también hablar del equipo que estaba detrás, ¿no? Porque esas son cuestiones que nunca se hablan dentro de la producción en sí misma, ¿no? Como para mí eso siempre fue interesante poner explícito que también hay un detrás de cámaras. Entonces, ¿cómo transmitir eso? Creo que era parte de lo que tú decías también de estar cerca a ellas, de estar acompañando cada espacio. Hay elementos que son muy significativos, pero que tal vez para alguien que no lo conoce, como la transmisión del fuego de una casa a otra, que va hacia el final cuando ya están preparando los churucos. Son, o sea, todas esas selecciones de escenas tenían un sentido de transmitir precisamente que aquí hay un encuentro entre culturas, o sea, para mí fue muy fuerte durante la experiencia etnográfica escuchar muchas veces que las personas, que los Nucac se habían aculturado, que habían dejado, que se habían civilizado, que habían dejado de ser quienes eran, y cada una de esas selecciones buscan precisamente cuestionar eso. O sea, dejamos de ser quienes somos porque nos ponemos ropa o porque usamos un celular o porque dejamos de usar caucho para depilarnos y comenzamos a usar una máquina de afeitar. Entonces era un poco cuestionar cómo entendemos las culturas, cómo entendemos la diferencia de alguien de esa otredad o la alteridad de la que hablamos en la antropología. Pues partiendo de lo último que dijiste, creo que acá yo también encuentro como el potencial en lo que estás diciendo de hablar de otra, del acercamiento, la apuesta a centrarse en la cotidianidad, que es como una de las grandes apuestas de tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas pasan que no son tan dichas, tan explicadas, no hay significados exactos y más como en estas fronteras, ¿sí? En estos desencuentros, como, pues, como tú lo pones y está en el título, que implica entenderlo cotidianamente y creo que eso lo complejiza, ¿no? Desde, no sé, la forma de relacionarse, de los niños de coger los animales, de relacionarse con los animales, con la tierra, con la selva, después la idea de la ciudad, o sea, cosas muy cotidianas por los que atraviesan, eso es por lo que ellos pues y viven y es ahí sí, o sea, experiencias que construyen
pues cuerpos singulares, ¿sí? Pues en el sentido de que ellos tienen esa experiencia de la selva, están en ese límite, pero también pues con cuestiones de salud, de pues lo que tú nos muestras como su contacto, pues que hace parte como de la cotidianidad de ellos. Entonces, ahí creo que, o sea, ¿cómo pensar? O sea, creo que lo cotidiano lo encuentro como una apuesta metodológica, pero también una apuesta conceptual. Entonces, no, o sea, pues me gustaría como que nos ampliaras como esa lección. Y no es lección, sino tiene que ver también con la primera pregunta de la etnografía. Sí, hay una apuesta metodológica en el rodaje como tal del documental. Nosotros buscamos, el rodaje se realizó durante un mes en el que estábamos todos los días en constante trabajo con ellos, no siempre grabando, y creo que eso es importante reconocerlo también porque pues parte de una intención del cómo se realiza esto, ¿no? No solo había una intención de sacar un producto como tal, sino de mantener un relacionamiento con todas las familias que estaban ahí. Si ustedes se dan cuenta al final del documental, en la presentación de quienes participan, pues están todas las familias que estuvieron participando, y creo que ese era uno de los primeros apuestas, y era como darle el lugar a cada una de las personas y no entender solo el pueblo Nucac o la comunidad Nucac como tal, aunque igual se representa como un personaje, en últimas también en el documental, ¿no? Entonces, y la decisión de grabar desde lo cotidiano, de hacer un seguimiento del diario de vivir de ellas, por así llamarlo, pues parte también de cómo transmitir esos distintos elementos que están en un amplio espectro de la cultura, ¿no? O sea, cómo hablar de la alimentación, de la educación, de la enseñanza, de la lengua, de la vestimenta, cómo poder hablar de los distintos, sí, como de las distintas perspectivas que se podrían hablar de ellos. Fue una decisión de hacer un acompañamiento con ellas como si fuera un día, ¿no? O sea, también el montaje del documental está pensado como si estuviéramos transitando durante unos días. Y quería contarles que durante el rodaje, parte también de construir esa confianza con la cámara, con la imagen, con el audiovisual, que creo que fue indispensable en el aspecto metodológico del rodaje, pues planeamos realizar un cineclub. Entonces, durante los días grabábamos, y ya en las noches regresábamos a proyectar películas, a proyectar documentales, a proyectar segmentos de lo que habíamos grabado, para que ellos puedan tener o sea, para que se volviera otra vez a invertir esa relación con la imagen, ¿no? Como no solo llevarnos nosotros la imagen y poder decidir sobre ella, sino seguir profundizando sobre cómo ellos entendían esa imagen, además en movimiento, porque durante mi investigación yo trabajé con ellos mucho los cuestionamientos alrededor de la imagen, de la fotografía, de la foto fija, quiero decirlo, pero cuando ya fue el rodaje fue como, bueno, cómo nos pensamos también el relacionamiento, cómo ellos conciben el audiovisual. Parte de lo que resultó de esta experiencia, pues es una de las escenas del final del documental, que es para mí una de las escenas favoritas, en las que ellos están viendo El niño de Chaplin, y eso fue una de las cosas más bonitas de toda la experiencia, y es cómo el poder de la imagen, aunque sabemos que está llena de contenidos, de contextos históricos, culturales, de poder entenderla. Durante mi investigación yo les presentaba fotografías impresas, fijas, y ellos las rotaban, las usaban, se relacionaban con ellos de manera muy distinta como nosotros nos podíamos relacionar. Pero al ver Chaplin, por ejemplo, pues que además es Chaplin, fue entender el poder de la transmisión del audiovisual, ¿no? Y cómo están viendo cuerpos moviéndose, o sea, cómo ven las acciones así tan cercanas, y o sea, porque decidimos siempre escoger películas que no estuvieran ni subtituladas ni que hablaran en español, porque no todas las personas de la comunidad Nucac hablan español. Entonces, creo que eso fue lo que más nos potenció a poder decirles,
por qué queríamos hacer ese documental con nosotras, ¿no? Cómo poder transmitir a otras partes del mundo, a experiencias, a lugares totalmente distintos que no saben quién es el pueblo Nucac, dónde queda el Guaviare, cuál es el asentamiento de Agua Bonita, que fue donde fue grabado el documental, cómo poder transmitirles lo que se vive ahí. Entonces, por eso decidimos cómo hacer un seguimiento muy cercano a cada una de las actividades, a cada una de las familias. Planeamos realizar la actividad de cacería con ellos. Entonces creo que el rodaje en sí mismo fue una cosecha de toda la investigación, de poder hacerlo juntas. Y creo que eso permitió que fuera como otra propuesta de documental al final. O sea, creo que también la experiencia misma del rodaje nos cambió un poco cómo queríamos transmitir esta historia o estas reflexiones o estos cuestionamientos. Entonces me parece eso importante reconocer que también fue algo que se fue dando y que teníamos la apertura de poder irlo definiendo en el camino, que creo que es algo de lo mágico también del documental, ¿no? Que no es cuadrado y vamos a hacer esto y así sale, ¿no? Sino que la experiencia misma te va transformando y te llegan otros cuestionamientos que también quieres transmitir. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Creo que pues lo último que nos hablas es súper interesante acá también como para pensar los procesos, ¿no? Tanto en el campo del documental como en el campo de la antropología, ¿no? Es que termina siendo, o sea, lo que nos cuentas, claro, vimos el documental, pues es una pieza muy valiosa, pero pues creo que el proceso, eh, pues es lo realmente como complejo, ¿sí? O sea, lo más complejo donde está el mayor trabajo y pues mucho de ese proceso pues no está, claramente no se ve, ¿no? Entonces, pues porque en el montaje uno escoge unas cosas, deja otras no. Como tú dices, el mismo rodaje les cambió pues muchas ideas. Tu trabajo con las imágenes, creo que eso también es súper como clave y novedoso. No, o sea, o sea, la imagen más allá de la representación, ¿no? Y la imagen más allá de la materialidad, o sea, la imagen más allá de la fotografía o el video, sino que implica la imagen como catalizadora de memoria, como una forma de encuentro y desencuentro también con el otro. Eh, y también la imagen en sí misma, ¿sí? Entonces, lo que tú decías de Chaplin, pues, o sea, como qué relación puede tener, pero esa misma imagen generó cosas, ¿no? Sin saber Total. el contexto de la imagen y la historia. Entonces, creo que acá también nos lleva a pensar como la vida misma de las imágenes, ¿no? O sea, como sacarlas, que muchas veces además en las ciencias sociales la tenemos muy atada a la representación, ¿no? Entonces, es como la imagen es representación, pues que, o sea, creo que se puede seguir haciendo esas preguntas y todo, pero es empujar la imagen hacia otros lugares y yo creo que tú logras eso al contarnos el proceso y en esa escena final, ¿sí? O sea, también es como ese juego con la imagen y es la presencia de las imágenes, ¿no? Así como su vida misma, más allá de estar atada a ideologías, a contenidos, es como lograr también pensar las imágenes más allá, ¿no? Y pues creo que es súper interesante también como apuesta metodológica, o sea, no solo pues que está en el documental, pero creo que también eso fue como uno de los éxitos de la apuesta metodológica y de la relación que lograste construir con ellas. De nuevo, volviendo, creo que el proceso sin duda fue indispensable porque también durante la investigación previa, cuando yo llevé las fotografías, llevé un libro de Gustavo Politis, que es un antropólogo, arqueólogo que los visitó a ellos cuando se graba el primer documental que tenemos como mayor referencia, que se llama Los últimos nómadas verdes. Entonces, durante toda esa producción, cuando yo les llevo las imágenes, sobre todo la intención inicial era entender la imagen precisamente como tú dices, más allá de la representación, la imagen como experiencia. Entonces entender esa idea de imagen-acto que habla Dúa, de lo que te permite no solo de la representación, sino entender la producción, cómo es recibida por ellos, cómo la interpretan, cómo la utilizan. Y creo que algo que
resultó mucho de la experiencia de la investigación que buscamos transmitir en el rodaje y en el documental como tal, pues es el entender la fotografía como un campo de relación. Y es como precisamente a partir de un documento, de una imagen como tal, que cada uno le da un enfoque diferente, pero la idea es precisamente cómo esa situación nos permite hablar, en el caso de la investigación o en el caso ya del rodaje, nos permite hablar de una serie de elementos más. En términos de la memoria, pues la fotografía, lo sabemos todas desde nuestra experiencia misma, también nos permite recordar, ir al pasado, pero sobre todo creo que en el caso de la investigación y el rodaje como tal, con los NUCAC fue muy interesante también percibir en ellos la conciencia de cómo se han ido transformando, que creo que es algo muy interesante de poder darlo desde su lugar de enunciación, es decir, desde la imagen siempre se busca como representar a la otra persona, pero en la investigación para mí fue muy interesante cómo la imagen me permitió que ellos reconocieran que ahí sale el título del artículo que esperamos poder compartirles, el artículo que resulta de mi tesis, y es Cuando éramos más NUCAC. Entonces eso fue muy interesante también de entender la fotografía como un campo de relación, y es todos los cuestionamientos y todas las relaciones que permitió una fotografía como tal. No sé, podría contarles dos anécdotas más para terminar con esta idea de cómo entender la fotografía desde distintos lugares. Una, durante la investigación, hubo una represalia de una madre a su niño con una fotografía de una persona que ellos le nombraban finadita. Y otra persona habló de que la finada había aterrizado. Reflexionando un poco sobre la cosmovisión de los NUCAC, ellos entienden como tres niveles el mundo, y cuando una persona se muere, se va y digamos, se transforma en otros espíritus en cada uno de los niveles. La manera en cómo ellos culturalmente reprimen o enseñan a un niño a no cometer algún comportamiento que no está adecuado para ellos, era asustarlo con estos espíritus. Cuando se ve la fotografía y el niño comete algo que la madre no estaba de acuerdo, va y usa la fotografía para asustarlo, ¿no? Para recriminarle lo que había hecho. Y más adelante de esto, por eso también se habla de la relación de la fotografía con la memoria y con la muerte, porque ellos no nombran a sus muertos. Entonces, más adelante también resultó en la investigación que cuando ellos vieron el documental de los últimos nómadas verdes y ven a personas que ya estaban muertas de su comunidad, su familia, familiares que ya estaban muertos, entraron en un llanto colectivo. Y esto creo que es muy interesante de poderlo nombrar, porque creo que podemos identificar las distintas las provocaciones que tiene la imagen en las culturas, ¿no? Y por eso mismo en el documental decidimos, cuando se lo presentamos a ellos, decidimos no presentarles unas escenas, que en este que ustedes vieron sí está, porque nos buscamos como respetar también ese relacionamiento que ellos tienen con su cultura, con la imagen y con sus muertos, ¿no? Entonces, una persona que había estado en el rodaje había muerto unos meses después de la producción. Y creo que este tipo de decisiones parten también del poder conocer a la comunidad, del poder construir un relacionamiento constante, de que nos alimentamos mutuamente, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más poderoso como de la investigación y del rodaje, poder darle a la imagen una idea mucho más amplia de lo que podríamos conseguir con ella. Pues muchas gracias, o sea, nuevamente, de nuevo felicitaciones por tu trabajo, pues no lo conocía y pues esta oportunidad, pues también me alegró por eso, conocer este tipo de trabajos. Quisiera preguntar por qué se optó por la imagen a color y no por la imagen en blanco y negro, que es el lenguaje clásico de la fotografía fija y en movimiento. Bueno, creo que es una decisión que partió muy del relacionamiento con ellos. Creo que el color siempre estuvo en nuestro relacionamiento. Ellos utilizan la pintura que ustedes pudieron ver, el achiote,
de color rojo. Es una de las pinturas que ellos utilizan como un mecanismo de protección física, espiritual. Creo que la presencia de ellas mismas requería de color. Creo que también había una intención de presentarlos como en la actualidad, ¿no? También en algún momento queríamos que el documental fuera una presentación de quiénes son ellos ahora, pues porque siempre se tuvo un referente desde el documental de los últimos nómadas verdes. Entonces la decisión de grabar a color creo que parte por también decidir que es este el momento en el que lo estamos contando. Con respecto a la música, ¿cuál fue el criterio para escoger las piezas que suenan a lo largo del documental? Y si hubo un esfuerzo por representar la música propia de la comunidad y cómo fue esa reflexión. La música fue toda creada con Camilo Sanabria y la intención del todo el universo musical, además del universo sonoro, pues siempre fue poder transmitir esa idea del el encuentro y el desencuentro, que algo que olvidé mencionar antes, pues es que precisamente la decisión de llamar reflejos de un desencuentro parte de la idea de que para que haya un desencuentro primero hay un encuentro, ¿no? Y de la idea de que en la medida en que nos encontramos distintas culturas, sociedades, referentes, pues hay encuentros y hay desencuentros de lo que entendemos. En esa medida, en el universo sonoro y en la música como tal, buscamos representar los orígenes de cada una de las personas que estaban ahí retratadas, en específico tanto de los Nukak como de la enfermera de Marina, como de Darío, que también venía de otro pueblo indígena, que es de Sano y pues viene un poco más al sur, más cercano a la Amazonía. Entonces buscábamos que fuera todo el tiempo como una mezcla entre los distintos referentes, la música llanera, la música de la marimba, entendiéndola desde la selva, y eso, queríamos que fuera una experiencia sonora que también representara esos encuentros. ¿Cómo evitar la distorsión que genera la presencia de la cámara en el actuar de los seres humanos? Y cómo saber cuándo lo que se muestra ante la lente es lo que se quiere mostrar y no la realidad en sí, tanto de parte de la comunidad como de parte de los agentes externos. Es una tremenda pregunta, creería yo. Creo que ese es un reto en el que quienes nos entramos en el mundo del audiovisual nos cuestionamos todo el tiempo, ¿no? En el caso específico del documental de Reflejos como tal, buscamos que todo el tiempo fuera muy conversado con ellos, que estuviéramos, claramente había un consentimiento permanente por parte de ellas y cuando no lo había, apagábamos cámaras y hasta ahí terminaba el día de rodaje. Entendemos que precisamente era un reto también el poder grabar la cotidianidad de un pueblo indígena porque pues, o sea, cualquier persona que tenga una cámara constante, a menos de que esté acostumbrada a ella, pues se cansa. Entonces, buscamos que fuera muy dialogado, que fuera muy cercano, y creo que en el caso de ellos mismos, de ellos como tal, las diferencias generacionales marcaban mucho el cómo se relacionaban con la cámara. Si nos fijamos como en las personas más adultas, para ellos básicamente como que va y viene la cámara, ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo. Y yo sentía personalmente que de muchos de ellos tal vez no había un cuestionamiento de cómo quiero que me representen en ese momento. Sin embargo, de las personas más jóvenes sí siento que había ese cuestionamiento y eso resultó también en fotografías que decidimos vincular en la producción. Y es que además del Cine Club, también decidimos que ellos tuvieran una cámara constante con la que pudieran representar mientras nosotros también estuviéramos representando o pues estuviéramos grabando, mejor dicho. Entonces, hay durante como 2 momentos del documental, hay unas selecciones de fotografías que ellos tomaron y son las que los tomaron, pues son chicos de 15 años aproximadamente que tenían un interés distinto por la fotografía como tal, no solo por el cómo se representaban, sino también un interés por el representar. Y eso queríamos que también estuviera
quedara en el documental como tal. La siguiente es, ¿cuál fue el propósito inicial de la investigación? Y la otra es, si en 5 años de recorrido, Gabriela y su equipo repensaron sus ideas iniciales sobre el montaje. Sí, creo que cuando inició no sé si eso quedó claro, pero cuando inició la investigación, iniciamos la investigación para otro documental, que es Meandros, el cual habla de distintas comunidades en el Guaviare, tanto campesinas, indígenas, cocaleras. Entonces, en ese momento, la intención de la investigación era muy distinta, era generar una aproximación con la comunidad, que ellos pudieran también permitirnos estar rodando con ellas, y pues para quienes vean la próxima sesión de la sala alterna podrán conocer Meandros. Pero entonces la investigación se fue transformando realmente y cada año tenía una intención distinta. Y creo que fue solo como hasta por ahí el tercer año cuando viví la experiencia que les cuento de la visita a Agua Bonita por parte de un grupo de turistas que querían conocer a los últimos nómadas que salían de la selva. Ese día yo viví muchas experiencias de rechazo, pues como de, no sé, como de idealizar además una cultura indígena. O sea, hubo muchos cuestionamientos que a mí me llevaron a pensar cómo quería transmitir eso más allá de una investigación que quedara para graduarme, ¿no? Quería que trascendiera también una tesis, y eso fue lo que llevó a pensarme este documental. Tuve un gran apoyo de todo el equipo de medio de contención para poder diseñar el proyecto, para poder ganarnos el premio para la realización de preimágenes. Y eso creo que para mí es lo más importante, reconocer que fue un proceso que tuvo todo el tiempo repensándose, que estuvo todo el tiempo teniendo intenciones diferentes y que se fue construyendo y se fue alimentando de la experiencia misma. Y creo que eso es lo que buscamos transmitir con el documental, que fue proceso creativo de constante cuestionamiento. Bueno, la siguiente pregunta que tienes es si desde tu yo participante hubo algún tipo de intervención jurídica en relación a la secuencia donde aparece la enfermera comunicándole a las mujeres de la comunidad sobre el maltrato. No. Todas las situaciones que se dieron, bueno, no todas, pero en esa en específico, era una charla que ella tenía programada como de salud ocupacional y de como conversación con ellas, y como también creo que partía muy de las iniciativas de Marina como promotora de salud. Ella llevaba mucho tiempo acompañando también a la comunidad Nucac y tenía un acercamiento con ellos que se sentía, ¿no? Y creo que eso también es algo que para mí fue muy importante en el relacionamiento con ellos, y es identificar a cada persona como tal. Y para mí eso fue indispensable, y por eso decidimos la decisión de los créditos Basí, y es que mucha gente se acercaba al pueblo Nucac como pueblo, ¿no? Entonces ni siquiera podían identificar si eran hombres o mujeres, y generaban una serie de acercamientos que para mí eran atroces, y pues no sé, me generaron muchos cuestionamientos. Entonces pues por eso decidimos como a trabajar con Marina, porque era una de las personas que más conocía también a la comunidad y que tenía un relacionamiento muy diferente con ellos, que se planteaba también cómo transmitirles sin imponer una forma de hacer, sino también cómo entender ellos cómo comprendían la salud, cómo comprendían su relacionamiento con su familia, con sus hijos, con la protección, el cuidado. Bueno. En relación a la temática de la escuela, te preguntan cuál es la relación que se desarrolla entre los NUCAC y la escuela según tu perspectiva, y al tener un docente de otra comunidad, si se generan escenarios de jerarquía étnica. Sí, cuando realizamos el rodaje, había un proceso que es importante reconocer de formación de formadores NUCAC. Entonces, pues Darío Paiva, que es el profe de Sano, estaba en ese momento porque todavía no había, digamos, un reconocimiento de adultos NUCAC como posibles formadores en términos
de la perspectiva no, ¿cómo decirlo? No es de su perspectiva cultural como comunidad o como pueblo, sino de aprender el español, de cómo atender a un programa de educación de la sociedad mayoritaria, ¿no? Y ellos estaban en un proceso, y eso pues es importante también hacer referencia a que los NUCAC han ido en un proceso de cómo relacionarse con los distintos aspectos de la institucionalidad colombiana, que ha sido muy complejo, porque en todo caso creo que la institucionalidad no comprende o no está dispuesta a relacionarse de manera distinta con pueblos indígenas que no se constituyen como pueblos sedentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Los NUCAC como tal no tienen una sola persona que los represente, tienen una manera muy distinta de organizarse. Y pues esto claramente se ve también en la forma en cómo ellos se educan. Entonces sí creo que buscamos poner en cuestionamiento cómo hay todavía desencuentros en el cómo entender la educación en el pueblo NUCAC, pero que no queríamos, pues o no era la intención que se vieran centrados en Darío, ¿no? Sino también por eso lo llevamos hasta la gobernación del Guaviare, cuando está el gobernador hablando con los distintos líderes indígenas y él está chateando pues en su celular, y ahí generamos como un eco en el ruido, ¿no? Como para transmitir también esos desencuentros que hay en la institucionalidad con el pueblo indígena. Entonces, creo que más que jerarquías étnicas, hay un tema de cómo nos acercamos desde el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Educación, Ministerio de Cultura, no, perdón, Ministerio de Educación, y sobre todo la Secretaría de Educación pues, departamentales, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores retos que hay en general a nivel nacional con los pueblos indígenas. Y es cómo seguimos avanzando hacia una educación que reconozca también pues, su manera, sus cosmovisiones, su forma de hacer y de enseñar. ¿Cuál es el momento que más te marcó en toda la experiencia a nivel personal y que tal vez no estuvo relacionado con la grabación? O sea, que no estuvo dentro de la grabación. Importante mencionar acá el no poder comunicarme de manera fluida con ellos. Como sí. La primera vez que yo llegué al asentamiento de Agua Bonita, me dejó una funcionaria que trabajaba con ellos y yo pensé que iba a quedarse conmigo y me dejó a los 5 minutos que llegamos al asentamiento. Y yo me quedé rodeada de un montón de personas que no me hablaban en español y que yo no sabía absolutamente ninguna palabra en NUCAC. Y eso a mí me implicó un reto muy grande, que es con la reflexión que cierro el documental, y es aprender a escuchar y observar. Y eso fue indispensable, creo que en mi experiencia etnográfica y de vida con ellos, y es acercarse con la humildad que a veces no te enseñan desde la academia. Y para mí eso fue indispensable, poder transformarlo en cómo me relacioné con ellos como pueblo y como personas y como familia. Y básicamente pues se transformaron en vínculos muy cercanos que creo que son un doble vía. Tenemos otras dos preguntas que también están relacionadas y son, ¿qué te impulsó a estudiar antropología? Y la otra es, ¿qué aprendizaje, lema, rutina o experiencia mantienes en tu cotidianidad y recomiendas o compartes normalmente? A estudiar antropología me impulsó el amor por el viaje y por el conocer que me enseñó mi familia. Quería conocer lo que era distinto a mi realidad alrededor, las experiencias de viajes que me permitieron ampliar el horizonte, ampliar mi mente, me llevaron a pensar en la antropología como la disciplina con la que yo quería acercarme al mundo. Y la experiencia con los NUCAC también me reevaluó lo que yo consideraba la antropología, ¿no? Incluso me llevó a desidealizar lo que consideraba que era la antropología, y bueno, pues fue transformador para mí. No sé. Creía que hay que estar abierto a las diferencias. O sea, creo que para mí la mayor intención con este documental
es cuestionarnos en la manera como nos relacionamos con quien es diferente a nosotras, en cómo nos acercamos a la diferencia, y creo que la historia de la humanidad nos tiene un pendiente de cómo podemos relacionarnos de manera distinta, cómo resolvemos nuestros conflictos de manera distinta. Yo fui testigo en el Guaviare de muchísimas formas como el pueblo Nucac es todavía atropellado, la violencia sexual, la violencia de todo el entorno cocalero, la violencia estatal, el abandono, el racismo, la exclusión, bueno, múltiples situaciones que creo que a mí me llevaron a poder transmitir ese cuestionamiento. ¿Cómo podemos relacionarnos de una manera distinta con quienes con nosotros? No es una frase, pero pues es la reflexión que quería dejar. ¿Cuál crees que es la visión de la comunidad respecto al documental, pues al verlo más adelante y sobre todo bajo esa perspectiva de la muerte que ellos poseen? Pues cuando lo pudimos presentar, un año después del rodaje, fue una experiencia muy bonita. Como dice Héctor, quien hace la imagen y la edición del documental, el momento en el que tú retornas el documental con las personas con las que la grabaste es el mejor momento de un documental. Ese día que nosotros proyectamos el documental, así como ustedes pudieron ver la proyección de Chaplin, ellos se rieron, se divirtieron, agradecieron como poder ver lo que había resultado de toda esa experiencia. Y creo que el tema de la muerte como tal, pues es algo que está muy presente ahí. Y para mí, pues siempre fue un cuestionamiento, entendiendo pues que en algún momento estas personas que estuvieron ahí retratadas no van a estar. Y que tal vez pueda que suceda una situación similar como la que sucedió con los últimos nómadas verdes. Pero creo que sobre todo era una apuesta de poder transmitir una serie de reflexiones que yo siento que construimos juntas y pues de poder dejarles algo también de todo lo que habíamos hecho. Sin embargo, ellos tienen un valor muy distinto de lo que es la imagen, de lo que es el documental, entonces dentro de la investigación también les dejé fotografías impresas de ellos que luego no tenían porque no tiene ese mismo valor de culto que nosotros le damos. Entonces, creo que para ellos es un material que siempre ha estado a disposición y bueno, espero que pueda permitir también otra manera de relacionarnos con el pueblo Nucac, de entenderlos. ¿Tienes otra pregunta en relación a la intervención estatal experta? Pues como que tú ya lo mencionaste, pero te preguntan específicamente si hay antropólogos involucrados en este tipo de procesos y también te preguntan ya más respecto a lo técnico, ¿qué equipos utilizaste para grabar y tomar fotos? Hay varios antropólogos detrás de cada institución y quisiera personalmente hacerle un reconocimiento a personas como Kelly Peña, que creo que desde la institucionalidad departamental y local han hecho una apuesta por relacionarse de manera distinta, pero que debo reconocer lo que es muy desde una apuesta individual, de creo que personas que nos acercamos con esos cuestionamientos de cómo nos relacionamos con ellos de una manera distinta. Es muy diversa la cantidad de antropólogos que se relacionaron o se relacionan con ellos, no podría hacer referencia a todas, pero pues sí la hay, y hay gente detrás también apoyando como todo el proceso de cómo comprender su organización política, y ese es un gran reto de si, y lo dejo como un cuestionamiento también, de si el pueblo indígena debe adaptarse a la estructura de la institucionalidad o si la institucionalidad como reto, asumiéndose como un Estado pluricultural y multiétnico, si debe ser la institucionalidad la que se adapte o construya mecanismos distintos para las diversidades de cómo se organizan los pueblos indígenas. Y creo que ese es un reto en el que han estado, es una lucha muy difícil
en la que han estado muchos antropólogas y antropólogos que se han relacionado con el pueblo Nukak, y que bueno, es una lucha de titanes, pero pues que ahí siguen y que admiro muchísimo. Con respecto a la cuestión técnica de los equipos, la fotografía fija toda fue realizada previamente con una Canon, ya no me acuerdo qué era, 100D creo, y todo el rodaje del documental fue con una dos Canon 5D, Mark II y Mark III. Fuimos siempre 2 cámaras constantes para también poder estar acompañando distintos grupos, porque en todo caso ellos son un grupo, pero pues trabajan muy como desde las familias, entonces hacíamos acompañamientos paralelos con distintos personajes durante todo el mes de rodaje. Tienes otra pregunta que dice, ¿los NUCAC tienen algún dispositivo propio para preservar su memoria histórica? Sí, el oral, a través de sus cuentos, a través de sus cantos, ellos transmiten sus historias originarias, su cosmovisión, sus relatos de cómo han ido cambiando también en el territorio, de todos los retos que les ha implicado como pueblo y como cultura en un territorio que ha sido tan atravesado por la violencia, por las violencias múltiples. Entonces sí, creo que es un mecanismo muy oral. Ellos no tienen escritura y por eso también fue una decisión de trabajar el audiovisual con ellos y la imagen, como experimentar otras maneras de preservar esa memoria histórica de ellas y ellos. Pero pues como pueblo indígena es a través del oral y ellos tienen espacios en las noches, tienen encuentros, tienen cantos, y que sin embargo ese es un reto, o más que un reto, es una situación en la que se están enfrentando, y es que quienes guardan más ese acervo cultural o esa memoria son las personas que son las personas mayores, ¿no? Y que muchas de ellas son las que están muriendo. Y quisiera hacer un comentario al respecto, que creo que es muy importante porque es un llamado que también me hacían desde la sala alterna a mencionar con la coyuntura, ¿no? Y con la muerte de Bolívar y cómo nos pensamos esta situación en la que estamos viviendo con el COVID, de cómo la pandemia ha llegado a la Amazonía colombiana y de cómo se están llevando la situación de salud tan precaria que viven estos departamentos, hace que muchos abuelos y abuelas, que son quienes preservan los conocimientos más antiguos de estas comunidades, se estén yendo con eso. Y es una dificultad también de esa transmisión, y que es un reto tanto del pueblo como quienes estamos alrededor apoyando, acompañando, pero que es una situación que tenemos que ser conscientes y que como sociedad colombiana creo que tenemos que pararnos firmes en exigir también que haya otra atención a los pueblos indígenas en Colombia, que en este momento están en un riesgo aún mayor que quienes vivimos en las ciudades. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias. Para finalizar la parte de interacción con el público, tienes una última pregunta que dice, ¿qué enseñanza crees que le dejaste al pueblo Nucac? Que la oportunidad también de relacionarse con otra persona que no quisiera imponerse ante ellos, como la oportunidad de creer en personas de esta sociedad mayoritaria que los han atacado tanto, física, conceptual, espiritualmente, de múltiples maneras. Eso, creo que mi mayor enseñanza es mi corazón abierto y mi posibilidad de crear y de relacionarme, y creo que ellos lo sintieron, porque si no, no sentiríamos ese vínculo tan cercano que aún hoy hablamos por teléfono y pues mantenemos, ¿no? Tanto tiempo después. Sí, creo que se hace como la oportunidad de construirse de manera distinta con alguien que venía desde la academia, desde la antropología, desde otro lugar, tal vez que otros podrían imponerse esa posibilidad de relacionamiento distinto. Bueno, pues muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos en este espacio. En lo personal, me pareció muy bello tu trabajo y estoy segura que todos quienes están aquí también han disfrutado mucho de ver tu trabajo y de disfrutar tu compañía. Muchas gracias, Adriana, y a todo el equipo de la sala de la Cinemateca, la sala alterna. Muchas gracias.
Gracias también nuevamente a la profesora Catalina Cortés por sus grandes aportes y por su acompañamiento en esta sesión. También muchas gracias a todos los asistentes por ayudarnos a construir este espacio y por estar pues abiertos a participar y a todos los eventos que les proponemos.